Bienvenidos todos, ¿cómo están en este nuevo trimestre que estamos empezando? El tercer trimestre del 2021. Aún la pandemia continúa, pero nosotros seguimos trabajando para Dios. Vamos a empezar con la historia que se relaciona el día de hoy con la historia de Nadie es una isla. Te vamos a dejar de tarea para que tú investigues lo que realmente es una isla. Tú realmente sabes lo que es una isla, que es una porción de tierra rodeada de agua. Cuando se usa esa expresión, nadie es una isla, es que nadie puede estar separado de otro. Nosotros nos relacionamos y nos comunicamos con otras personas. Necesitamos ser personas que no sean islas, que sean personas que se comuniquen unas con otras. Es una historia conocida, es una historia que nosotros vemos en películas, lo encontramos en libros, escuchamos en los sermones. El versículo de énfasis se encuentra en Marcos 5, 27 al 29. También es una de las historias, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto sagrado. Son dos historias que suceden en un mismo tiempo, en una misma hora, podemos decir así. Entonces, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Vamos a ver, ¿alguna vez te has preguntado cuando tú ves cárceles, cuando ves niños, ahora que hemos visto con COVID, personas muertas o personas que están siendo maltratadas, como el caso de esta mujer árabe que le van a cortar la mano porque robó un animal para comer con su familia y, y fue sentenciada a que se le cortara la mano? A veces uno se pregunta dónde está Dios. A veces las cosas son, las vemos imposibles y nos preguntamos dónde está Dios. Con este coronavirus hemos tenido amigos, hermanos, parientes que han sido personas muy buenas, muy cristianas, y han muerto y no sabemos dónde está Dios, ¿verdad? Eh, la Biblia nos cuenta una historia acerca de la hija de Jairo. Jesús estaba rodeado de mucha gente lo seguía. Así que llega un hombre llamado Jairo, dice la Biblia en Lucas 8, 40 al 42. Y este hombre cayó a los pies de Jesús y le dijo, por favor, entra a mi casa. Tengo solo una hija de 12 años que se está a punto de morir. Quiero que por favor vengas y la sanes, ¿no? Mientras dice que la gente lo ahogaba a Jesús. Cuando estaba hablando, cada uno llegó alguien de la casa de Jairo y le dijo, tu hija está muerta. Así que ya no moleste más al maestro. Jesús lo oyó y le dijo, mira, no temas, solamente ten fe y se va a salvar. Al llegar a la casa no permitió entrar a nadie, dice la Biblia, más que a Pedro, a Juan y a Santiago, al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban, pero él le dijo, no lloren, no ha muerto, está dormida. Y cuando la gente escuchó esas palabras, se comenzaron a burlar de Jesús, ¿verdad? La Biblia tiene historias bien interesantes porque siempre se menciona que en la crucifixión la gente se burlaba de Jesús, pero aquí hay una historia donde te dicen que la gente sí se burlaba de Jesús, pero Jesús no les tomó en cuenta, se burlaba y entonces tomó la mano de la niña y le dijo, niña, levántate. Y retornó el espíritu a ella, dice, al punto que se levantó y mandó que le dieran a la niña de comer. Sus padres se quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado, ¿verdad? Los tres evangelistas presentan este milagro y dicen que Jesús estaba rodeado de mucha gente en una barca cuando llega el jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Ahora, la gente, los jefes de sinagoga, lo que menos querían era tener una relación con Jesús, porque Jesús se había proclamado el Mesías y la gente, y no era la monedita de oro, como podemos decir,
no tenía el respeto, no tenía el respaldo, no tenía el apoyo de los dirigentes religiosos judíos, por lo tanto, él no debió haber ido a buscar a Jesús, pero él lo buscó a Jesús porque aunque él era un miembro importante, la tragedia había llegado a su casa. Aunque tú seas un líder en la iglesia, aunque tú seas un hijo de adventistas, aunque tu padre sea una persona importante, la tragedia siempre va a llegar a tu casa. Y en este caso, la tragedia le llegó a Jairo porque él solo tenía una hija y la única hija que tenía se le estaba muriendo. Posiblemente la esposa no iba a tener más niños. Así que él estaba destrozado. Me imagino que Jairo, aunque la Biblia no lo dice, habría ido a los mejores médicos de la época, habría ido a los griegos, a los romanos, a los egipcios. Entonces, como última opción que él tenía, y al ver que no había gastado mucho dinero y no obtenía la salud su hija, había escuchado de Jesús y de su poder milagroso, así que él fue hacia Jesús. Ahora, es importante que Jesús acepta todo. Este hombre había consultado con los mejores médicos, pero va a Jesús porque él tenía fe. Sabía que era la opción que él necesitaba. Sabía que Jesús había sanado muchas personas y entonces él va donde Jesús. Ahora, por supuesto que Jairo sabía que él corría un peligro, porque muchos de sus amigos del Sanedrín judío se iban a molestar con él, pero el amor de padre pudo más que el amor a la posición, ¿no? A veces uno cree eh, que porque tú estás en la iglesia o tienes un estatus económico o la enfermedad y la tragedia no van a llegar, ¿verdad? Y Jairo pensó eso quizás en su vida, pero le llegó la tragedia y antes que llegue la tragedia a tu hogar, tú tienes que estar siempre cerca de Jesús. En esta pandemia del coronavirus hemos visto muchos hogares que el coronavirus ha entrado y ha hecho destrozos y medio, ¿no? Por las noticias he podido leer de muchos niños que sus padres murieron de coronavirus y ahora están sin padres bajo el cuidado de tíos o de abuelos. Así que la tragedia siempre va a venir porque vivimos en un mundo lleno de pecado. No podemos decir, a mí esto no me va a pasar. La Biblia te muestra casos de personas que aunque fueron muy bien cristianas, personas de fe, personas de confianza, también la tragedia llegó. Pero tenían a Jesús como su ayuda, como su maestro, como su doctor, como su médico, como su consejero. Así que mientras ellos iban avanzando, dice la historia de la Biblia, que había una mujer que tenía flujo de sangre. Ella tenía una enfermedad que le bajaba sangre en sus partes íntimas. Y eso lo tenía desde hace 12 años. Y ella había ido también a todos los médicos, la Biblia dice que había ido a todos los médicos, y había gastado todo cuanto podía para quitarse esa enfermedad, pero ninguno podía curar. Estamos hablando de una época donde las mujeres no tenían doctores ginecólogos, no había radiografías, no había pastillas, no había inyecciones. Lo único que habían eran hierbas y brebajes y algunos polvos que a veces hasta mataban a la misma gente, ¿no? Y esta mujer lo tenía por 12 años. Ahora, la sangre, esta mujer era judía, la sangre era sinónimo de impureza, así que esta mujer estaba, aparte de tener la enfermedad, no podía estar muy cómoda porque siempre tenía que estar con un flujo o una menstruación, podemos decir así, de sangre que le venía cada cierto tiempo. Ahora, hay que aclarar que esta enfermedad era grave porque nuestro cuerpo tiene casi 5 litros de sangre, así que esta mujer estaba muy grave. La enfermedad era larga, 12 años. Si nos duele una muela a veces o nos duele el estómago por una o 2 horas o por un día y estamos que queremos que ya desaparezca, imagínate una enfermedad de 12 años. De 365 días, multiplícalo por 12 y cuánto esta mujer sufría.
La enfermedad era costosa, como te digo, no, ella habría ido a muchos médicos egipcios, romanos, griegos, fenicios, habían ido a médicos, pero ninguno le había podido dar la solución. Así que esta mujer va, y entonces ella se acerca donde estaba Jesús y ella tenía una mente, una idea. Ella dijo, si tan solo toco a Jesús el borde de su manto, al instante yo sé que voy a quedar sana. Eso se llama fe. Ahora, eso no quiere decir que tú cuando estés enfermo, pase el pastor de tu iglesia, o pase el diácono, o pase el papa, o pase quien pase, tú lo vas a tocar para que te sane. Jesús era hijo de Dios y ese milagro lo hizo Dios, ¿verdad? A través de Jesús. Porque Jesús sabía que esta mujer lo estaba siguiendo, pero él sabía que Dios iba a obrar un milagro. Y entonces, a pesar de su situación, ella se agachó, se inclinó y tocó el manto de Jesús. Entonces, y automáticamente dice que la sangre le paró. O sea, que ella sintió lo que ocurrió. Sintió que en su cuerpo había habido un cambio. De repente cesó el flujo, la menstruación que ella tenía. Y entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Ahora, si tú ves las películas de Jesús, te pueden dar una idea de que Jesús estaba rodeado de gente. Así que es imposible, una multitud tenía más de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 personas. ¿Cómo él iba a preguntar quién me ha tocado si estaba rodeado de tanta gente? Porque de hecho alguien quería tocar a Jesús. Y entonces Pedro le dijo, Señor, eh, dijo, y negando todo, dijo Pedro, y todo lo que estaban maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y tú preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? Es una pregunta tonta, ¿no? Como diciéndole, Señor, ¿cómo tú vas a preguntar eso si está que la gente aquí nos aprisiona y nos aprieta? Pero Jesús dijo, allí me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces Jesús dijo, no, aquí no, no, yo sé que la gente nos aprieta, pero aquí ha salido un poder sanador de mí. Eh, y es interesante que nosotros veamos que lo que ocurrió, porque esta mujer dijo, le explicó y dijo lo que había pasado, que ella lo había tocado, la enfermedad que tenía y que ella se había atrevido a tocar a Jesús. Y Jesús le dice, mujer, vete, por tu fe has sido sanada. O sea, cuando tú tienes un problema, tú tienes que venir a Jesús, confiar en cómo Jesús puede lograr esa sanidad. Esta mujer confió, dijo, si tan solo toco el manto, ¿verdad? O sea, el manto de Jesús. El poder no estaba en el manto, el poder estaba en Jesús que tenía ese manto. O sea, no le tengas fe a las hierbas o a las pastillas que tomas, tenle fe al Dios que ha hecho las medicinas y que ha hecho las plantas. A veces escucho sermones que me asustan cuando dicen, hermanos, en la zanahoria hay poder para tener un cuerpo sano. Pero hay que cambiar esa filosofía por otra y decir, hermanos, en Jesús, quien hizo las zanahorias, hay fe. Tenemos que cambiar los estilos, porque hay gente que cree que en las plantas hay un poder. Y esta mujer no estaba confiando en el manto, estaba confiando en el poder de Jesús. Así que Jairo estaba preocupado, esta mujer retiene la multitud aprisionaba, todos se iban para la casa de Jairo, y en la mitad de la caminata de Jairo, ¿qué sucede? Un milagro. Una mujer que por 12 años tenía también un problema que no había encontrado solución en los médicos, encontró la solución en Jesús, no en el manto. Hay películas que hablan de un manto sagrado de Cristo, de la cruz de Cristo, pero no hay poder milagroso en ellos. El poder sale de Jesús que nos ama. Bueno, ellos llegan hasta la casa de Jairo. Ya Jairo sabía que su hija estaba muerto. Estaban las plañideras, aquellas mujeres que les pagaban para llorar. Estaba la muchacha en la cama esperando el padre para luego sepultarla. Pero Jesús dijo,
un momentito, tienes que tener fe. Tu hijo ha muerto, pero puede resucitar. Y eso, cuando vio todo el lloriqueo que había en esa casa, algunos lloraban, la niña estaba ahí en la otra habitación dormida, muerta. Por supuesto, Jesús entonces eh, le dice, vamos, entre Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña. No sabemos qué pasó ahí, no sabemos cuánto tiempo se demoraron. Pueden haber sido 5, 10 minutos, 30 minutos, no sabemos. Pero la Biblia nos va a entender que fue un corto tiempo, porque Jesús tocó el cuerpo de esta niña, tocó algo y sucedió algo que nunca se había visto. Ellos habían visto la multiplicación de los panes, habían visto los ciegos, habían visto eh, los leprosos sanar, habían visto los ciegos, los mudos, pero nunca habían visto quizás una experiencia de resurrección. Y creo que nosotros tampoco hemos visto una experiencia de resurrección. Y las historias que he escuchado dentro de la iglesia han sido bien pocas. De alguna persona que estuvo alguna vez ahogada y oró a los padres y la niña reaccionó, pero eran muy pocas. Así que Jesús le dijo a la niña, le tomó la mano y le digo, a Tablita Cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Todos sabían que estaba muerto. Ahí estaba el médico que le había dicho que había muerto. Estaban los parientes, estaban las personas que la habían visto muerta. Y Jesús le dijo, denle a las niñas de comer. Y me imagino que cuando la niña salió, todos salieron espantados y solamente habían 5 personas que habían visto ese milagro. ¿Por qué Jesús no invitó a toda la gente? Porque Dios no usa, a veces Dios no usa los milagros eh, para realmente buscar fama, ganar dinero. No es un negocio. Jesús no viene a hacer negocio. La religión es un negocio. Si tú abres una iglesia hoy día y te consigues 20 miembros y recolectas la ofrenda, te ganas $100 por noche. Entonces tienes $700 por noche. Y si multiplicas por 30 días, imagínate cuánto, $3,000 vas a tener, ¿no? Porque la religión es un negocio. La gente lo ha convertido en un negocio, pero la religión de Cristo, Cristo no lo convirtió en un negocio y llamó a esas personas para que tuvieran más fe de la que ellos estaban empezando a tener. Pedro, Juan y Santiago. Y lo interesante es que la gente vio ese milagro. La gente no vio qué hizo Jesús, pero la gente vio el milagro. La gente vio salir a esa niña, la vieron que la niña la sentaron y le dieron de comer y la gente se sorprendió. La historia de Jairo y la historia de esta mujer que tuvo el flujo de sangre, aunque no sabemos el nombre de esta mujer y no sabemos por qué, nos muestra que aunque tú tengas una vida cómoda, una vida cristiana, una vida, seas un líder dentro de la iglesia, la tragedia siempre va a llegar. En el caso de Jairo, la tragedia que tuvo era la hija enferma que estuvo posiblemente 2 o 3 semanas enferma hasta que recurre a Jesús. La mujer tuvo que esperar 12 años para encontrar la sanidad y la encontró en Jesús. No, ambos no pusieron su fe en brebajes, en pastillas, en el manto o en la mano, sino en Jesús, que Jesús podía hacer un milagro para su vida. Vivimos en un mundo que hoy día tenemos una tragedia, que es el coronavirus. Estamos viendo que muchas personas están siendo tocadas. Esta mañana yo leí en las noticias un pastor de mi país falleció de coronavirus y han fallecido muchas personas del coronavirus. Pero cualquier sea nuestra situación, no creamos nunca que la tragedia puede llegar a nuestra casa. Lo importante y lo interesante que nosotros debemos confiar y tener es que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Jesús nunca hizo un milagro si la gente no tenía fe.
Jesús le dijo a Jairo, ten fe. Le dijo a la mujer, por tu fe has sido sanada. De que un requisito importante es tener fe en Dios. Ahora, Dios tiene planes. Porque Dios pudo haberle dicho a Jairo, no, Jairo, tu hija tiene que descansar. En 40 años Jerusalén va a ser destruida. Pero Jesús le conservó la vida a esta niña, le devolvió la vida, y a esta mujer le dio una nueva vida, ¿verdad? Las personas que verían a la hija de Jairo recordarían siempre que Jesús la resucitó. Las personas que verían a esta mujer recordarían que Jesús le dio la sanidad, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios está en el corazón de las personas. Aun cuando nuestros parientes han muerto por coronavirus, ellos tenían a Dios en su corazón. Porque mientras vivamos en este mundo vamos a tener tragedias. Algunos han sido tocados, otros no han sido tocados. Pero cualquier sea la situación, mientras vivamos en este mundo, la tragedia, el dolor, la enfermedad, la muerte van a tocar nuestra puerta porque este no es el cielo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si pierdes a tu padre o a tu madre o a tu hermano, o tu sobrino o a la persona que tú más quieres, nunca permitas que Satanás te diga que Dios te ha abandonado. Si tienes que llorar, llora. Jesús lloró, pero recuerda que Dios está en el corazón de las personas en quien confían y en quienes tienen fe en Dios. No le tengas fe a la medicina, no le tengas fe a la vacuna, tenle fe al Dios que creó la medicina, la sanidad. Y era maravilloso porque yo me imagino que esa experiencia, como ustedes ven en esta foto, nunca se olvidarían de esa experiencia. Los padres de esta niña, como los discípulos, nunca olvidarían esta historia. Y gracias a este milagro, esta historia la tenemos en la Biblia. Que hoy día la podemos leer, la podemos ver en una película y podemos escuchar canciones. Así que nadie es una isla, nadie está protegido. Mientras vivamos en este mundo, la muerte, la enfermedad y el dolor vendrán a tu puerta. Pero ¿dónde está tu confianza en Dios? Jesús le dijo, tu fe te ha sido dada, ten fe, son cosas que nosotros debemos hacer. Que Dios nos ayude en esta semana a no solamente a desarrollar la fe, sino a ayudar a las personas que no conocemos, que están pasando por situaciones difíciles, a tener una fe en Dios. Y eso es lo más maravilloso. Maravilloso es que tú conserves tu fe y que ayudes a que otras personas puedan también tener su fe en Dios, creciendo con oraciones, con palabras de ánimo, con actitudes positivas y sobre todo con el amor de Dios. Que Dios nos ayude y gracias, recuerda la historia de este sábado.